Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a el foro titulado Despido por embarazo, acciones para combatir este flagelo social que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en este recinto que son las salas de reunión 3 y 4 de este Senado de la República. Para este foro contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada Jacqueline Lois Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Asimismo, contamos con la presencia de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Agradecemos la presencia de la doctora Joyce Carol Sadka, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especialista en Derecho Laboral. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la maestra Dafne Cuevas Ortiz, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje por parte de nuestra anfitriona y moderadora, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan en este importante conversatorio que lo estamos organizando además con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a cuya directora y conductora de toda esta política de antidiscriminación en la Ciudad de México, que me acompaña acá, Jacqueline Loss, que me da mucho gusto que podamos finalmente concretar la presentación de un gran esfuerzo que se está emprendiendo pues en todo el país para lograr que las mujeres no sean obligadas a hacerse la prueba del embarazo para obtener un trabajo, o cuando están embarazadas y estando en algún trabajo son literalmente despedidas precisamente por esa condición, o todas las dificultades que derivan de cuando las mujeres tienen que trabajar, tienen que lactar, tienen que tener sus periodos que están reconocidos de manera plena en la Ley Federal del Trabajo, pero que ya en lo concreto se encuentran con muchísimos obstáculos. Y los obstáculos que se padecen, por desgracia, no solamente están en el ámbito que pensaríamos está más invisibilizado del quehacer laboral, como puede ser el ámbito privado. También existe, por desgracia, en los ámbitos gubernamentales, en las instancias gubernamentales donde se supone que tendrían que estar mayormente vigiladas y mayormente comprometidas con garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esto no es así. Y cuando digo la ley, lo digo así, con letras mayúsculas. La ley. México ha avanzado muchísimo en la definición puntual de que ninguna mujer puede ser despedida por su condición de embarazo desde hace mucho tiempo en la Ley Federal del Trabajo. Es importante recordar que la propia reforma constitucional en el 74, 75, donde se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la Constitución todavía habla de varones en vez de hombres, ¿no? Varones con B chica, pero es exactamente igual si dijera varones con B grande. O sea, francamente, ese es un resabio. Allá atrás los señores se ríen. Pero fíjense, es que son hombres. Varones suena como que estamos en la época del feudalismo, en la época medieval. En fin, pero este avance en la Constitución, en el artículo 4, tuvo que ver el sentido que motivó al Congreso Permanente en México a reformar la Constitución para reconocer la igualdad jurídica
entre las mujeres y los hombres, precisamente tuvo que ver dos aspectos fundamentales. La que tiene que ver con el acceso al derecho a la tierra y particularmente también reconocer los derechos laborales de las mujeres. Ya en esa época era, muchas gracias, la presencia de las mujeres en ámbitos laborales fuera de su casa ya era preponderante y por supuesto había que reconocer también en la Constitución la igualdad jurídica que después se plasma precisamente en la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que también si recordamos los resolutivos del primer Congreso Feminista realizado en el 19, en el 16 en Mérida, Yucatán, en 1916, también recordaremos que uno de los importantes resolutivos de este primer Congreso Feminista fue reconocerle los derechos a las mujeres, sus derechos al trabajo y particularmente definir no sea despedida por su condición de embarazo. De tal manera que la historia para visibilizar los derechos laborales de las mujeres, cuando se embarazan, cuando lactan, cuando tienen que asumir las responsabilidades derivadas de la maternidad, antes y posparto, han sido siempre un tema que sigue teniendo, por desgracia, todavía una gran preocupación de muchísimas organizaciones porque, insisto, el problema se padece no solamente en los ámbitos laborales, en el ámbito privado, sino también en los ámbitos gubernamentales. De tal manera que hoy nos da mucho gusto que ese tema sea tratado en el Senado de la República, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, y nos honra muchísimo organizarlo con Jacqueline Lost y sobre todo quiero agradecer además la presencia de dos expertas, el caso de Dafne Cuevas, que también tiene toda una trayectoria de lucha, de una participación puntual en el impulso de políticas públicas, además de reformas legislativas también, desde el ámbito de la sociedad civil organizada y por supuesto también me da mucho gusto presentar a la doctora Joyce Carol Satka, que también se ha dedicado desde el ámbito académico al estudio de esta materia. Y agradezco de manera particular a quien viene representando al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que también nos va a dar un enfoque desde el ámbito judicial, cómo lo están enfrentando las magistradas, las juezas, cómo protegen los derechos laborales de las mujeres cuando se amparan frente a una situación que les contraviene en sus derechos laborales. Entonces, me toca ahorita dar la bienvenida para que arranque este foro, sin antes agradecerles a todas ustedes su presencia, a los medios de comunicación, como siempre al canal del Congreso, que hoy estamos en vivo. Este foro se está transmitiendo en vivo, de tal manera que esperemos también que después se vuelva a reprogramar, porque seguramente lo que vamos a tratar aquí va a ser de trascendencia, insisto, nacional, más allá de que lo estemos organizando desde el ámbito del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México con Jacqueline Lost. Hay políticas importantes que desde la Ciudad de México son una buena práctica, una muy buena práctica para el resto del país, de tal manera que reitero la importancia de la trascendencia nacional de la materia que hoy vamos a tratar en este foro. Pues sin más ni más, le doy la voz a nuestro maestro de ceremonia para que nos... maestro de ceremonia se oye muy raro, ¿verdad? Es que así se presenta. Quien modera este foro, este conversatorio, para que sea tan gentil en presentarnos de manera ya para introducir la discusión de nuestras invitadas ponentes, que en este caso sería la presidenta de COPRED. Por favor, si eres tan amable. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Como ya lo mencionó, a continuación tiene el uso de la palabra la licenciada Jacqueline Lois
Tapia, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de la licenciada. Jacqueline Los Tapia es licenciada en Seguridad Pública por la UNAD y cuenta con diversas especialidades en Derechos Humanos y en Tecnología de la Liberación. Fue consejera de las secciones de Justicia y Ciudad del periódico Reforma, profesora de Ética en la Universidad Latinoamericana. Recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin en el año 2014, que otorga la Comunidad Judía de México, siendo ella la primera mujer que recibe esta condecoración. En octubre del año 2011 fue designada por el jefe de gobierno como la primer presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Sin más preámbulos, licenciada Jacqueline, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, Angélica. La verdad es que yo tengo que decir que es una extraordinaria aliada, porque yo le mandé un WhatsApp de un conversatorio que íbamos a hacer y desde ahí lo armamos. Desde la modernidad armamos todo y entonces bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a ella. Dafne, porque lo que va a presentar Dafne pues es un proyecto conjunto que le pedimos desde el Consejo que hicimos, bueno, y por la importancia que desde la parte de la justicia estén aquí, desde la parte de la academia, me parece fundamental. Queremos pasarles un video que elaboramos en el Consejo en el marco del 10 de mayo, por cierto. Entonces, si lo gustan pasar. Del 10 de mayo. ¿El audio no se oye? Es un problema de audio. Este mensaje es para ti. A ver. Despedir a una mujer estando embarazada es discriminación. Necesitamos arrancar sentimientos de enojo, irritación y frustración que surgen cuando una trabajadora anuncia que está embarazada. Basta de levantar la ceja, de hacer muecas o de dar la espalda a las mujeres que ejercen su legítimo derecho a la maternidad. Las empleadoras y los empleadores debemos reconocerles a las mujeres embarazadas todos sus derechos laborales. Debemos darles confianza de que su puesto estará aquí al regresar de su parto. Y para ello debemos implementar todas las medidas necesarias que logren cubrir sus actividades durante su licencia de maternidad. Despedirlas por su embarazo atropella su dignidad y las deja en situación de vulnerabilidad, más aún cuando se les liquida por un monto mínimo o cuando se les pide la renuncia. En muchas ocasiones este es un acto consumado, después de hechos de acoso y hostigamiento que las obliga a renunciar. La producción y la rentabilidad de los negocios son muy importantes, pero no más que las personas. Es inhumano atropellar la dignidad de las mujeres trabajadoras embarazadas. No cambiar estas actitudes viola no solamente la ley del trabajo, sino constituye sin duda un profundo acto de discriminación. Desde el gobierno de la Ciudad de México estamos haciendo nuestra parte. Atendemos las denuncias de mujeres víctimas de discriminación por embarazo. Buscamos la reparación del daño y les damos acceso a los programas sociales como el seguro de desempleo, una CDMX, médico en tu casa, entre otros. Pero necesitamos de jefes y jefas como tú, que sean aliados, que miren a las mujeres como trabajadoras con derechos y con la libertad de ejercer su maternidad en plenitud. Porque sí, despedir a una trabajadora por estar embarazada no solo daña a una mujer, no solo daña a su familia, sino daña gravemente a toda la sociedad. A mí me gustaría leerles algunos de los testimonios que en nuestro informe del 2015 sacamos. Después de avisar que se encontraba embarazada, la felicitaron, pero al día siguiente le dijeron que la empresa no se encontraba suficientemente consolidada como para solventar gastos por su embarazo
y además que requerían a una persona que pudiera estar al 100%, y ella en cambio se iba a ausentar mucho por sus permisos de visita al médico. Y esta situación les resultaba verdaderamente intolerable, por lo que habían tomado la decisión de despedirla. Una trabajadora en una marisquería, al avisar a su patrón que estaba embarazada, éste le dijo que ella no podía continuar trabajando en ese negocio, porque lo que era atractivo era su imagen como mujer, y con esa panza ya no la tenía. A una ejecutiva de cuenta de una empresa de publicidad le dijeron, por recomendación, que no podía estar cerca de la impresora por las emisiones que producía. Su solicitud fue cuestionada y posteriormente le pidieron que dejara todo su trabajo al corriente y que si quería podían colocarle un escritorio en la calle, pero que su petición no se la iban a tomar en cuenta. Y en tal caso, que decidiera entre su bebé y su trabajo. En una escuela, a uno de sus maestras, después de que notificó su embarazo, el director le informó que no podían inscribirla en el sistema de seguridad social, argumentando que ni el colegio la había embarazado, así que no podía seguir continuando ahí. Estos solamente son algunas frases de las causas. Yo quiero decirles que la primera causa de discriminación no son las personas con discapacidad, no somos las personas tatuadas, no es el tema LGBT, no son el tema de adultos mayores, no, somos las mujeres. Y las mujeres embarazadas, cuando avisamos a la fuente empleadora que estamos embarazadas. Ahí quiero decirles los datos. El año pasado este consejo atendió alrededor de 1,200 denuncias. El 31.94% fueron mujeres despedidas de su trabajo cuando avisaron a su fuente empleadora que estaban embarazadas. Pero además, fue el 38%, y al día de hoy ya llevamos el 31%. Pero además está empezando a crecer el tema relacionado con la maternidad. Donde yo sabía, no. Pero por otro lado, está también creciendo el despido, no solamente por embarazo, sino por temas relacionados con la maternidad. El año pasado, estas denuncias solamente fueron el 1.76%, pero al día de hoy ya es el 4.16%, es decir, son estas que tienen que ver con la lactancia principalmente. Es miserable lo que hacen con ellas, porque no solamente es un tema de la violación a los derechos laborales, sino el acto en sí discriminatorio. Lo que encontramos es que muchas de nosotras, cuando nos acercamos a la fuente empleadora a decir que estamos embarazadas, como ya se ha construido en el imaginario social toda una idea de que las mujeres embarazadas estamos en desventaja, pues muchas de ellas llegan con la frase de ¿qué crees? Hay algo que te tengo que decir. Pareciera que esas frases automáticamente la fuente empleadora la toma, se empodera y le dice, pues sí, muy mal. Mira, yo tanta confianza que te tenía. ¿Yo qué te pensaba? ¿Subir de sueldo?
no, pero ¿por qué me saliste con esto? ¿Cómo es posible que te hayas embarazado? Y yo siempre digo, perdón, ¿no? Pues para la próxima te aviso que voy a tener sexo con mi pareja y que me voy a embarazar a ver si me das permiso, ¿no? Es decir, cuestionan hasta el cómo que te embarazaste sin avisarme. Y claro, ahí empieza la maléfica negociación. Como es tu culpa, como tú me fallaste, como tú te equivocaste, pues ni creas que te voy a correr con el 100%. No, fíjate, todavía tengo que contratar a alguien por tu culpa. O las presionan a tal grado que renuncien, como el caso de una chica embarazada que era hoster de un restaurante, que cuando avisó que estaba embarazada le pidieron que se pusiera zapatillas de 15 centímetros y la mandaron al área de fumadores. Pues ¿cómo no iba ella a renunciar? ¿Así? ¿De ese tipo de cosas? O empieza la negociación, ¿no? No, pues te voy a dar el 30, te voy a dar el 40, ¿no? Empiezan a negociar. Hemos logrado, a través de muchas campañas que hemos hecho desde el COPRED, decirles a las mujeres que eso no solamente es violación al trabajo, sino que además está directamente vinculado con un acto discriminatorio, porque lo que motiva el hecho es que estén embarazadas. Y quiero compartirles unos datos muy interesantes que me dio Darlene, que es la presidenta de la Junta del Trabajo, que me parecieron fundamentales, porque uno de los motivos, de las razones por lo que la fuente empleadora corre a las mujeres, es que les dice, te me vas a ir 3 meses. Esos 3 meses yo voy a tener que contratar a alguien. Y entonces pues me va a salir muy caro, ¿no? Te voy a tener que contratar, ya perdí mis lentes, pero bueno, te voy a tener que contratar, fíjense. Ay, gracias. Darlene me decía lo siguiente. Vamos a suponer que la mujer va y pone la demanda y que la fuente empleadora la pierde. Tendrá que pagar la fuente empleadora 52,852 pesos, pensando en un salario de 200 pesos al día, un promedio. Además, esto tendrá que pagarlo por el promedio del laudo que se hace. Si llega algún convenio, tendrá que pagar alrededor de 24,000 pesos. Pero además tendrá que contratar a una persona, porque pues esta chica ya se fue, ¿no? Pues ya la corrió, ya se fue. Tendrá además que contratar a una persona por 3 meses. La curva de aprendizaje le costaría alrededor de 35,000 pesos. De tal suerte que en el peor de los casos, en donde tuviera que no llegar a un acuerdo y tuviera que pagar los 52,000 más los 35,000 pesos de la nueva persona que está contratando, el costo sería de 88,158 pesos. Si fuera un empleador responsable y no tuviera conductas discriminatorias, lo que le costaría, y digo costaría entre comillas, porque me imagino que la debe de tener en el Seguro Social, pero imaginemos que efectivamente tiene que contratar a alguien, el costo sería de 31,000 pesos. Con esto, lo primero que nos damos cuenta que es falso, que cuesta. Me vas a costar, no es cierto, no va a costar más. Pero aquí no estamos hablando solamente un tema de justicia laboral, estamos hablando del derecho personalísimo que tenemos las mujeres de embarazarnos y de trabajar. Y por eso es que yo creo que sí hay que hacer un llamado por ahí o revisar la ley del Seguro Social, porque el Seguro Social también dice que si una mujer está embarazada, 180 días, antes de 180 días de haber tomado el trabajo, entonces no van a cubrir sus gastos y los tiene que cubrir el empleador. Y por eso es que la fuente empleadora luego está pidiendo la prueba de no embarazo, para que esos 180 días si no los van a tener que pagar ellos, ¿no? Y también habría que revisar cómo
también el Seguro Social apoya y garantiza pues para que efectivamente todas las mujeres trabajadoras tengamos el Seguro Social. Yo lo dejo ahí, pongo en la mesa cómo está la situación para que nuestras expertas nos sigan conversando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, escucharemos a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Ciencias Jurídicas Penales y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Ha impartido clases en diversas instituciones como el Instituto de la Judicatura Federal y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora de educación primaria, oficial judicial, actuaría y secretaria de juzgado y tribunal. Actuaria, jueza de distrito, magistrada de circuito, secretaria ejecutiva de vigilancia y presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Sin más preámbulos, magistrada Lilia Mónica, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La verdad, para mí es un honor encontrarme en el Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora, por esta invitación. Mil gracias a los organizadores y es un placer además compartir este presidium con todas ustedes. Pues sí, vamos a hablar de un tema bastante difícil, muy controvertido, pero real. Antes de empezar, yo quisiera platicarles dos experiencias personales. Como ya dijeron cuando leyeron mi síntesis curricular, yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros y quiero comentarles que antes de salir, ya concluidos los estudios, lo primero que me solicitaron fue una prueba de embarazo. Realmente les estoy hablando de hace muchísimos años y no tenía conciencia de que eso significaba discriminación. Y además la conciencia la fui a obtener muchísimos años después. Y ya en el ámbito de la justicia, muy joven, buscando empezar mi camino en la carrera judicial y tocando puertas, llevando currículums, tuve una mala experiencia porque toqué a la puerta de un magistrado. Él me recibió, recuerdo que ni siquiera levantó la cara, él estaba en el escritorio para verme y me dijo: no pierda su tiempo, a mí no me gusta trabajar con mujeres porque dan muchos problemas. Yo acababa de tener a mi hija y me había quedado sin trabajo justamente por esa causa. Bueno, esas son mis experiencias y por eso me gusta platicar y hablar de discriminación desde un personaje que todos conocemos y que de una manera muy fácil nos enseña lo que implica discriminar. Y sabemos que a Mafalda no le gusta la sopa, pero ¿saben qué? Tampoco le gusta la discriminación contra las mujeres. ¿Y por qué no le gusta? Pues porque en su imaginario, más bien quisiera que fuera su imaginario, en su realidad lo que ha visto repetir a la madre son las actividades, si me permiten ponerlo entre comillas, propias de nuestro sexo, se dice por ahí. Sin embargo, las cosas están cambiando y las mujeres hemos estado luchando por la igualdad y por elegir nuestro destino. Y hoy tenemos voz y exigimos presencia. Y justamente nuestra presencia está en el ámbito laboral. No obstante, en la realidad sabemos que la desigualdad sigue estando presente en nuestra sociedad, que pese a los esfuerzos de la sociedad civil, que pese a los esfuerzos de las instituciones, lo cierto es que sigue permeando esas ideas preconcebidas que se llaman estereotipos y que nos van otorgando roles de género a las mujeres y a los hombres. Y de ahí que en la realidad al hombre se le educa como cabeza de familia, se le da la mejor comida, se le dan los estudios, se le da todo lo que nosotras y ustedes también, hombres, sabemos. Y la historia de nosotras las mujeres es muy diferente porque se nos educó, o en algunas generaciones se educó para atender al marido,
para atender a los hijos, para hacerse cargo del hogar, para cuidar a las personas mayores. Y esos roles de género se han convertido, por tanto, en unas verdades que son muy difíciles de erradicar. Y es ahí donde toda la sociedad tenemos que trabajar. Desde la casa tenemos que educar para ir cambiando estos estereotipos de género. Y es aquí cuando tenemos que empezar a hablar sobre igualdad y no discriminación. Y fíjense que cuando hablamos de igualdad, normalmente pensamos, en términos generales, que tenemos que tratar a todas las personas por igual. Y esto no es así, porque justo para poder ser justos, tenemos que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y un poco adentrándonos ya en el tema, debemos saber que podremos ser un conjunto de mujeres trabajadoras, pero no nos podemos dar el mismo trato a las mujeres trabajadoras adultas mayores que a las mujeres trabajadoras embarazadas o a las mujeres trabajadoras muy jóvenes. Entonces, para poder tratar con justicia a cada una de las personas y generar la igualdad y no discriminación, es que tenemos que ir considerando cómo tenemos que tratar a un grupo específico de la sociedad. Hoy hablamos de mujeres, podemos hablar de muchísimas otras cosas. Y desde este punto de vista, sabemos que las diferencias basadas en el sexo, lo único que generan es discriminación y por supuesto que nos alejan del tema de la igualdad. Ahora, ya en relación con lo que tenemos que tocar desde el ámbito de la justicia, primero me gustaría comentarles de una manera muy sencilla ciertas reglas que se tienen en la materia laboral, porque las voy a tratar conforme les esté hablando del tema. En la materia laboral hay una figura que se llama reversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que hay muchas cosas que le toca a una de las partes probar. Sin embargo, dependiendo de la manera como conteste la otra persona que está entre actor y demandado, puede implicar que se revierta la carga de la prueba y entonces tenga que probar otra persona. En el tema del despido. Si hablamos del despido y advertimos, por ejemplo, que un trabajador, puede ser hombre o mujer, se queja de haber sido despedido injustificadamente, le toca probar por regla general ese despido injustificado, derivado de lo que haya señalado en la demanda. Como términos generales le corresponde al patrón. ¿Por qué al patrón? Pues porque él es el que tiene todos los elementos necesarios, todos los documentos para acreditar el contrato de trabajo, la relación laboral, los términos de esta relación. Sin embargo, si el patrón decide ofrecerle el trabajo, en este caso a la mujer trabajadora, entonces le revierte la carga de probar el despido a la mujer. ¿Por qué razón? Porque si le ofrece el trabajo y este trabajo es con el mismo horario, con el mismo salario, es decir, en las mismas consideraciones, la Junta va a decir el ofrecimiento es de buena fe y entonces a ti, patrón, te eximo de probar y le corresponde probar, para nuestros efectos, a la mujer que ha sido despedida posiblemente en forma injustificada. Esta es la figura de la reversión de la carga de la prueba. En el caso que nos ocupa, y les voy a hablar de una contradicción de tesis resuelta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. La contradicción de tesis es la número 422/2016. Esta contradicción deriva de dos asuntos diferentes. En ambos asuntos las mujeres se dicen despedidas injustificadamente. En el asunto A, la trabajadora señala, me embaracé y en el momento en que se lo comento a mi patrón, de inmediato me despiden. Por tanto, yo demando la reinstalación, los salarios caídos o lo que haya demandado, eso no interesa para nuestros efectos. Y dice, se me despidió por discriminación en relación de género porque estoy embarazada. Y en el caso B, la trabajadora se embaraza, nace su hijo, está en el periodo de posparto y cuando termina este periodo y se quiere reintegrar al trabajo, el patrón le dice que no,
que ya no la recibe, y ese es el motivo de la demanda. En ambos asuntos, que corren por diferentes causas, son diferentes, llegado el momento ante la Junta, se les ofrece a ambas el trabajo en las mismas condiciones que lo tenían, y por tanto la Junta considera que es de buena fe. Y entonces a la trabajadora se le revierte la carga de la prueba de probar que el despido fue injustificado. Y por supuesto, las trabajadoras o los trabajadores y las trabajadoras en general no cuentan siempre con todos los elementos, como yo lo había señalado, y esto da lugar a que se dicten dos laudos contrarios a los intereses de las trabajadoras y que éstas tengan que ir a reclamar ese laudo en amparo directo. ¿Qué pasa en amparo directo? Hay dos tribunales que analizan el caso en cada uno de los casos, y en el primer asunto, un tribunal colegiado, perdón, creo que ya lo... Ahí está. En el primer tribunal colegiado lo que señala habla de cómo funciona este ofrecimiento de trabajo y dice, vamos a juzgar con perspectiva de género, porque se trata de una mujer, porque ésta está embarazada y las condiciones específicas por el embarazo implica darle un trato especial a la mujer. Sin embargo, cuando analiza el ofrecimiento de trabajo, el tribunal colegiado considera que fue correcto, y que fue correcto porque se le ofreció en las mismas condiciones, y a la conclusión a la que llega, es decir, si bien te protejo y juzgo con perspectiva de género, lo cierto es que en este caso no opera que te revierta la carga de trabajo, de la prueba, perdón, porque resulta que te lo están ofreciendo en las mismas condiciones. Entonces, si tú aceptas, te vas a poder reintegrar, y lo que sucede es que muchas veces los trabajadores se reintegran y a los 2 días nuevamente los vuelven a despedir. No es el caso, pero lo comento. Y entonces dice, sí opera la reversión de la carga de la prueba. El diverso tribunal también dice que juzga con perspectiva de género, y el tribunal dice algo muy interesante. Es cierto que si el ofrecimiento de trabajo es de buena fe, te va a revertir la carga probatoria. Sin embargo, como aquí tú, mujer, estás embarazada y requieres de una protección especial justo por esa situación, entonces, aun cuando sea el trabajo de buena fe, si yo juzgo con perspectiva de género, no voy a permitir que se revierta la carga probatoria, y a ti, patrón, te va a seguir correspondiendo el acreditar todos los aspectos de la relación laboral y acreditar sobre todo que no despediste, y mucho menos que despediste injustificadamente por motivo del embarazo a la trabajadora. Entonces, aunque analizan temas iguales, llegan a conclusiones diferentes, no obstante que están juzgando con perspectiva de género. Y entonces, ¿cuál fue el tema de la contradicción que analizaron los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El punto toral que tenían que analizar era si el ofrecimiento de trabajo revierte la carga probatoria a la trabajadora despedida cuando está embarazada o durante el periodo de licencia posparto. Ese fue el tema que se analiza en esta sentencia, que verdaderamente yo las y los invito a leerla, porque marca una pauta, un antes y un después, para poder entender la problemática de las mujeres que trabajan y que se encuentran embarazadas. Y lo que va señalando la Corte va precisando cuáles fueron los temas de la contradicción en la forma en que yo ya se los planteé, lo que dijo uno de los tribunales, lo que dijo el otro. Pero antes de entrar a lo que dice ya sustancialmente la Corte, yo quisiera primero señalarles, a ver, y las y los jueces, ¿a qué estamos obligados? Primero que nada, a garantizar el acceso a la justicia. Y tenemos que garantizar el acceso a la justicia a todas las personas con independencia de si son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o no lo están. Es decir, tenemos primero que nada los juzgadores, con cada asunto que tenemos para su revisión,
evidenciar las asimetrías de poder. ¿Qué es esto y para qué nos sirve? Bueno, cuando hablamos de asimetrías de poder, lo que estamos hablando es de diferencias. Y si lo traducimos al tema que estamos tocando, podemos advertir que hay una gran diferencia entre el estatus del patrón con el estatus de una trabajadora embarazada. ¿Quién tiene el poder? Pues lo tiene el patrón. Tan lo tiene que despide con motivo del embarazo o con motivo de quererse reincorporar con posterioridad a su descanso postnatal. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si existen relaciones asimétricas de poder. Si lo advertimos, como en este caso, lo primero que sabemos es que tenemos que juzgar con perspectiva de género. Y este juzgar con perspectiva de género nos obliga o nos invita a las personas que juzgamos a visibilizar los roles sociales, visibilizar los estereotipos, visibilizar todas estas diferencias para poder juzgar en atención a esa persona en específica y la situación que genera en su entorno. Es decir, finalmente lo que nosotros vamos a hacer es proteger el bien colectivo a través de las sentencias y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en estos casos a las mujeres, a las niñas, a las personas indígenas, a toda aquella persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y con nuestras sentencias estamos mandando una señal hacia la sociedad de cómo estamos trabajando hacia el interior de las instituciones de justicia, que eso es importantísimo, porque sabemos perfectamente que así como se habla de muchos grupos o sectores de la sociedad, cuando se toca el tema de quienes juzgamos, se piensa en corrupción, se piensa en todos los calificativos que ustedes quisieran darle, y lo cierto es que, como en todo, pues podemos saber de todo, pero también hay gente muy comprometida con lo que está haciendo y con el trabajo que implica el dar la mejor solución a cada asunto en particular. Y entonces, para juzgar con perspectiva de género, tenemos que atender primero como fundamento al artículo 1 constitucional, y este artículo sabemos que prohíbe todo tipo de discriminación, y una de ellas es justamente la discriminación por género. Y además podríamos traer a colación muchos instrumentos internacionales que nos sirven a los juzgadores para hacer nuestros planteamientos cuando juzgamos con perspectiva de género. Ahora no los nombro por cuestiones de tiempo, pero un instrumento, una valiosa herramienta que tenemos es el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta perspectiva de género lo que nos obliga a quienes juzgamos es a interpretar la norma, pero interpretar la norma de una forma diferenciada, atendiendo a las diferencias, a las asimetrías que encontremos en cada asunto en particular. Juzgar con perspectiva de género no es en automático pensar que estoy juzgando a una mujer y por el hecho de ser mujer necesariamente tengo que favorecer, sino que primero tengo que advertir si hay asimetría de poder, y si hay asimetría de poder, entonces tengo que considerar las condiciones de desventaja en que se encuentra a efecto de traducirlas a igualdad y a no discriminación, que esa es la parte que nos interesa. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues en este caso hay que cuestionar los estereotipos de género, y al advertirlos tenemos que actuar sí neutralmente, pero sí también garantizando el acceso a la justicia. Tenemos que tomar en consideración si la persona se encuentra en un grupo específico en situación de vulnerabilidad. En el caso que nos ocupa, de entrada sabemos que son 2 mujeres. Y si son 2 mujeres, además le podemos añadir que son 2 mujeres trabajadoras, y todavía más una embarazada y una con un hijo recién nacido. Entonces tenemos que detectar estas barreras y a través de nuestras resoluciones ir eliminando los obstáculos para generar una sentencia o una resolución no solo que resuelva el asunto, sino que lo resuelva bajo una visión diferenciada, que esa es la parte importante, que implica el juzgar con perspectiva de género. Es decir, juzgar con perspectiva de género es un método analítico, es un método de análisis que me obliga a considerar
diversos aspectos para tomar mi decisión. Ahora, hablando de la protección de la mujer trabajadora durante el embarazo, la Suprema Corte, específicamente la segunda sala, por voz de la ministra ponente, la ministra Luna Ramos, señala en este proyecto de contradicción de tesis cuál es la condición física, cuál es la condición social de una mujer trabajadora y embarazada. Y dice, de entrada, el ser mujer ya la puede colocar en una situación de vulnerabilidad. Pero a lo mejor lo podemos eliminar y podemos afirmar que está en esa condición si además se encuentra embarazada. Y en la sentencia se señala, bueno, es necesario que a una mujer embarazada se le preserve su salud física, se le preserve su salud mental. ¿Y cómo la va a tener? Bueno, pues teniendo la seguridad que el embarazo no va a ser motivo de la pérdida del empleo, porque no es la pérdida del empleo por el empleo en sí mismo, sino por todo lo que implica el empleo, que tiene que ver con seguridad social, con el pago de su salario mientras ella se encuentre de licencia médica. Tiene que ver también con el derecho a la salud del hijo, que si ella se queda sin trabajo y sin seguridad social, pues cómo se va a atender la salud de un recién nacido. Y no solamente eso, tenemos que pensar también en la atención prenatal, tenemos que tomar en cuenta el momento mismo del nacimiento, el servicio hospitalario al efecto y el posterior cuidado en el tema de salud para la madre y para el hijo. Y entonces en la sentencia nos va señalando que cuando advertimos que una mujer está embarazada, surge algo que en la resolución se dice es como un fuero materno, es como una categoría superior que tenemos que proteger, y nos dice, o una estabilidad reformada. Es decir, hay una mujer embarazada, una mujer que posiblemente fue despedida con motivo del embarazo, y entonces ese fuero materno nos obliga todavía a protegerlo particularmente y con mayor precisión por parte de todos los órganos del Estado. ¿Y por qué razón? Bueno, pues ya lo señalamos, por sus condiciones físicas, por sus aspectos de salud. Entonces nos dice la sentencia, tenemos que lograr tener una garantía real, una garantía efectiva en favor de la madre, en favor del hijo, que evite discriminación. Y nos señala, nos habla de la tutela del embarazo y de la maternidad, responden a esa simple finalidad: protección de esa relación simbiótica que se crea entre la madre y el hijo cuando está en el vientre materno y con posterioridad cuando ya el hijo ha nacido. Y el hecho de perder el empleo en este momento, pues trae consecuencias verdaderamente críticas para la mujer. Y entonces nos dice justo eso la resolución: de ser despedida, ¿qué pasa? Que no solamente se le priva del derecho fundamental al empleo como un derecho humano prioritario para todas las personas, sino, como ya lo señalamos, se prescinde de la asistencia médica, del pago de su salario, del lapso de descanso que debe tener antes del nacimiento y después del nacimiento, por aspectos no solo de salud física, sino inclusive de salud mental. Todas las prestaciones que derivan de la maternidad propiamente dicha, y además el seguir cotizando para efectos de en un momento dado un retiro, por ejemplo, una jubilación, dependiendo si el régimen que pueda tener cada persona lo permite. Sabemos que en cuanto a ese tema hoy hay diversidad de posibilidades. Y entonces, cuando una trabajadora, nos dice la Corte, demanda el despido como acto discriminatorio por cuestiones de embarazo o por cuestiones de estar durante la licencia de posparto, aquí nos dice la Corte, hay que aplicar la perspectiva de género, y sobre todo porque lo que se va a controvertir durante el juicio es justamente el despido motivado por la gravidez de la mujer. Y no debe permitirse que el patrón simple y sencillamente le ofrezca el trabajo, porque
puede ser una maquinación ese ofrecimiento simplemente para revertirle la carga probatoria. Por eso la segunda sala nos dice, a ver, es cierto que tu patrón, la ley te permite hacer el ofrecimiento del trabajo. Es cierto que la ley del trabajo tiene normas específicas y por ley, si hay ese ofrecimiento, la reversión de la carga de la prueba en automático opera. Pero hay que tomar otros factores en cuenta. Vamos a suponer que se diga sí se revierte la carga de la prueba. ¿Y qué pasa en las juntas? La carga de trabajo verdaderamente es tal que en muchas ocasiones podríamos pensar que concluye el embarazo, nació el hijo, terminó, llegamos al bautizo y no se ha resuelto en definitiva en una junta, y a lo mejor ya salió de la junta y todavía está en un tribunal colegiado en materia de trabajo y no tenemos una resolución para esa mujer que lo que busca es el verdadero acceso a la justicia. Entonces la sala nos señala, es cierto, la regla general es la reversión de la carga probatoria en los términos que ya lo expliqué. Sin embargo, cuando se trate del despido con motivo del embarazo o de la licencia posparto o cualquier despido que esté vinculado con el hecho de la maternidad, nos dice la sala, y esta es la parte importantísima de la resolución de la segunda sala, nos dice, en este caso, patrón, aunque existe esa regla general, aquí vamos a tener una excepción. Y vamos a tener una excepción porque lo que estamos tutelando es ese maternaje, esa, si me lo permiten también decirlo de esta forma, esta categoría especial de la mujer cuando se encuentra en una situación de esta magnitud. Y entonces, nos dice la sala, el patrón no va a acceder a este beneficio cuando lo que se demande sea el despido por discriminación con motivo de género y relacionado con el embarazo. Eso es lo que nos dice la sala. Y agrega la sala en sus argumentos que si se hiciera de una manera diferente, lo único que vamos a estar generando las personas que juzgamos es lesionar los derechos humanos de la mujer y lesionar los derechos humanos del hijo, que esa es una parte fundamental. Y además le vamos a estar negando otros derechos, como el derecho al empleo, como el derecho a la salud y como muchos otros derechos que podríamos analizar en forma independiente en cada uno de los asuntos. Y finalmente lo que nos dice la segunda sala, para concluir prácticamente, dice, cuando el motivo para dar por terminada la relación de trabajo por embarazo o posparto y posteriormente se ofrezca el empleo, el efecto de revertir la carga probatoria, nos dice, carece de operatividad. Y entonces a la demandada, entiéndase el patrón, le corresponde probar la inexistencia del despido. Esta es la conclusión de la segunda sala. En verdad creo que es una sentencia de avanzada, una sentencia que va rompiendo, pues a veces con un letargo en la justicia en cuanto a los criterios, va haciendo efectivo el derecho a la igualdad, el derecho a que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, cuarto constitucional, el respeto de los derechos humanos, primero constitucional, y es importante que todos sepamos que respecto de esta contradicción de tesis existe una jurisprudencia. Es importantísimo tenerla presente porque esto nos va a servir para presentarnos ante un órgano jurisdiccional y decirle, estoy en este caso y mira, la Corte ya resolvió. Y la jurisprudencia es por contradicción de tesis, obligatoria por supuesto, y está identificada con el número 66/2017 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que todo este trabajo nos lleva a saber que la sociedad estamos muy preocupada por lograr la igualdad, que cada uno de nosotros, cada persona, desde el ámbito donde nos desempeñemos, estamos tratando de luchar o estamos luchando más bien por tratar de abatir la discriminación, por tratar de abatir la desigualdad,
Vamos poco a poco, pero vamos construyendo. Y creo que de esta manera, en algún momento podremos escuchar que a Mafalda le va a seguir disgustando la sopa, pero va a estar segura de que cada uno de nosotros estaremos haciendo lo que nos corresponde, y que mujeres y hombres somos iguales y valemos lo mismo. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien nos hablaba todo lo relacionado con el protocolo para juzgar con una perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación tiene el uso de la palabra la doctora Joyce Carol Satka, especializada en Derecho Laboral, quien es codirectora del programa de la Maestría en Teoría Económica y del programa de Doctorado de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es licenciada en Matemáticas, egresada de la American University of Beirut, en Líbano. Estudió la maestría en Teoría Económica y el doctorado en Economía de la Rice University en Estados Unidos, y es doctora en Derecho, egresada por la George Mason University, también en los Estados Unidos. Sin más preámbulos, doctora Joyce, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, gracias. Ok, pues buen día a todos, muchas gracias por invitarme. Me parece que este es un tema muy importante, ya todo el mundo ha dicho la importancia de esto. Yo voy a tratar de abarcar esto un poco desde la perspectiva de darles algunas estadísticas, algunas que recién yo las he buscado un poco con el tema de este foro, y otras estadísticas que han salido de trabajos que he venido realizando durante la última década, en una labor grande que no es relacionada solo con el género, sino que es una labor de captar datos de juicios laborales en diferentes instancias laborales, tanto federal como local, importantes, formar bases de datos y hacer análisis de cómo es la aplicación del derecho laboral en México, qué son sus carencias, cuáles son los obstáculos, dónde están los rezagos, y cómo se podría mejorar la aplicación, ¿no? Ese es como un poco el panorama general. Bueno, ¿qué es la situación legal del despido por embarazo? Según la Ley Federal del Trabajo, es prohibido discriminar por condición de embarazo. Esto ha estado en la Ley Federal, como dice la senadora, de hace mucho tiempo, pero en el artículo 56, que sí es reformado en la última reforma que ocurrió en diciembre de 2012, se pone un artículo donde se prohíbe de manera explícita esta discriminación. El título quinto, además, más adelante en la Ley Federal del Trabajo, que se dedica al trabajo de las mujeres, define derechos de las trabajadoras en condición de embarazo. Pero dentro de la Ley Federal del Trabajo es importante darnos cuenta de algo. Con la excepción de lo que acaba de hablar la magistrada sobre tanto la contradicción de tesis y la jurisprudencia 66 que menciona hasta el final, en la Ley Federal del Trabajo se considera un despido injustificado, ya sea que es por embarazo, ya sea que es por algún otro tema de discriminación, o que sea por las causas que son típicas. ¿Qué son las causas típicas? Que son despidos injustificados también. Redundancia del puesto de trabajo, porque bueno, cambió la tecnología y yo ya no voy a tener este tipo de puesto de trabajo, o por condiciones de mercado que son adversas para la empresa. Es decir, tengo que despedir a trabajadores porque me va muy mal y voy a tener que reducir mi planta laboral. Esa segunda y tercera que yo menciono, pues no suenan tan terribles, ¿no? Son las cosas que pensaríamos que son normales. La primera, obviamente, a todos nos molesta, nos horroriza, por eso estamos aquí, ¿no? Si no, no hubiéramos venido.
Pero lo triste es que la Ley Federal de Trabajo, con esta excepción de la que acaban de escuchar ustedes, trata igual estas causas de despido, y ese es un problema que yo creo que van a ver en las estadísticas que muestro, que tiene consecuencias reales. Las consecuencias reales de este problema es que la gente no recurre a la justicia laboral en la realidad para combatir y desincentivar este problema. Ok, entonces además sabemos que es caracterizado como un delito. Por ejemplo, el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, y según lo que yo encontré está publicado desde el 2002, o sea, tiene algunos años, tiene hasta 3 años de prisión, 100 días de trabajo o 100 días de trabajo gratuito para la comunidad, o multa de 50 a 200 días de salario mínimo. Pero creo que también este artículo tampoco es tan usado. Es decir, no tenemos muchos casos donde existen demandas penales por esta cuestión. Ok, entonces, ¿qué son los puntos principales que yo quisiera hacer? Primero, para saber lo común que es esta práctica, vamos a tener que consultar los resultados de algunas encuestas que son representativas a nivel nacional y entidad federativa, porque puede ser un tema que nos disgusta mucho, pero puede ser que no sea tan común, ¿no? Aquí lo que yo quiero mostrarles, y también va exactamente en línea con lo que dijo Jacqueline, es que esto es una práctica muy común, mucho más común de lo que yo pensé antes de ver estas estadísticas. Entonces veremos estadísticas que resultan de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es una encuesta administrada por el INEGI, es una encuesta representativa tanto a nivel de cada entidad federativa como de la federación. Dentro de la justicia laboral también, de los datos que yo tengo de mis bases de datos de las investigaciones realizadas, veremos si la cantidad de casos donde se alega el despido por embarazo es proporcional a la estadística representativa, la del INEGI, y vamos a ver que es muy lejos, digamos un orden de magnitud casi de 10 veces menos la gente que realmente utiliza la ley para reclamar esto versus la gente que en una encuesta dice que sí me pasó. A mí me pasó, pues. Entonces vamos a ver que son muy subrepresentadas. Y luego va a ver dentro de estas demandas laborales que sí son tipificadas, bueno, ¿cuántas son? ¿Y qué pasa con ellas? ¿Les va mejor? ¿Les va peor? ¿Llegan a convenios? ¿Llegan a laudos? O sea, sentencias, eso es lo que se llaman las sentencias en laboral. ¿Son exitosas sus demandas? Y vamos a preguntar por qué son más o menos exitosas. Vamos a ver que de hecho sí son más exitosas las mujeres que reclaman y ponen eso explícitamente en su causa. Pero yo voy a tratar de convencerles que no es porque la ley las favorece, es porque ellas son gente más determinada, más conocedora, tienen acceso a un mejor abogado, y por eso, por el sesgo de selección de que ellas sí hayan usado esos vehículos legales, resultan ser más exitosas, ¿no? Y porque de pronto sí se asusta el patrón por estas cosas de demandas penales potenciales que podrían poner en su contra. Entonces, después de mostrar esta estadística, yo voy a argumentar que debemos de tener un cambio en la Ley Federal de Trabajo. Me interesa mucho empujar este cambio porque, como algunos de ustedes seguramente saben, ha habido una reforma constitucional que toca el tema laboral, y estamos justo ahorita en el momento donde se tiene que proponer una nueva Ley Federal de Trabajo. Se tiene que proponer un procedimiento de código laboral, pero también se tiene que cambiar la ley sustantiva, porque hay cuestiones de la ley sustantiva que se tendrán que tocar por el movimiento de la primera instancia jurisdiccional de las juntas de conciliación y arbitraje hacia el Poder Judicial. Y si ya la vamos a tocar, pues vamos a hacer algo bueno, ¿no?, en este tema. Ok, ¿qué dice la ENOE sobre el porcentaje de mujeres? Si se fijan ahí en la tabla, hay un montón de diferentes razones que se les preguntan a las mujeres. Hay cosas que yo me sorprendí que estaban ahí: discriminación por el aspecto físico. No puedo creer que a alguien le pase eso. Pero bueno, fíjense en las cifras que están en verde. Embarazo y o responsabilidades maternas. Aquí les preguntan de responsabilidades maternas de niños chicos, o sea, bebés y niños muy chiquitos en edad preescolar,
¿ok? Entonces digo, podríamos pensar que sí, parte es responsabilidad materna y parte es embarazo. Pero en lo nacional es casi el 11% de las mujeres activas económicamente cuya última separación del trabajo fue un despido, es decir, agarramos todas las mujeres que trabajan y que tuvieron un despido como su última separación del trabajo, y de manera representativa les preguntamos a todas que deberían de contestar eso, y les damos chance de contestar ninguna de las anteriores si no sabe, ¿eh? Pero de todos modos el 11% a nivel nacional dice: me despidieron por el embarazo, o por mis responsabilidades maternas. Y cuando llego al DF, la cifra se duplica. Se duplica. Esto está terrible. Bueno, se pone peor la cosa. No puse eso por falta de tiempo, pero si ustedes hacen esto mismo, pero limitan la edad de las mujeres entre 20 y 40 años, que digo, ya sabemos que unas de menos de 20 pueden tener bebés y también de más de 40, pero supongamos que limitamos a las edades donde es más probable que una mujer se embarace y tenga bebé, sube al 33%. Que no está nada lejos del 38 o 31% que menciona Jacqueline de la incidencia de los casos de discriminación que llegan a la COPRED el año pasado y este año. Entonces es una situación terrible, completamente intolerable. Bueno, ahora vamos a los datos de la justicia laboral. Esta es la incidencia en la Junta Especial 19 de la Ciudad de México. Eso es algo muy importante y es debido a la administración de la licenciada Darlene Rojas, que es la actual presidenta. Cuando llegó esta administración, la decisión que tomó, una de las decisiones muy tempranas, fue la creación de 2 juntas especiales. Una junta especial, por cierto, es como un juzgado, ¿okay?, laboral. Y esas 2 juntas se dedican a lo que se llama procedimiento especial y grupo vulnerable. Estas juntas operan con más infraestructura, se les pasan un menor número de casos, todos los casos que atienden son de este tipo de grupos vulnerables, y cumplen con todos los plazos de la ley, cosa que es completamente inédita en una junta laboral porque sufren de un tema terrible de pocos recursos para poder abatir sus rezagos. Entonces, de los 373 aprox casos que son la suma de todas estas barras, 235 son de mujeres embarazadas. Es decir, en esa junta, en cuanto abren la junta especial para tratar grupos vulnerables, todos los demás grupos vulnerables resultan ser el 37% y las mujeres embarazadas son el 63%. Claro. Es es otra manera de ver que esto es mucho, ¿no? Probablemente también pensamos, y este es un estudio que va en pie, la misma junta lo está realizando ahorita, probablemente pensamos que hay unas 100 más de estas en juntas especiales diversas, no la 19. ¿Por qué? Porque a veces no dicen en la demanda que es por embarazo, sino que más adelante esto sale en las pruebas y la trabajadora no quiere que haya una incompetencia para mover su juicio a otra junta, aunque le beneficie por un lado, pero por otro lado ahora va a tener que volver a ser parte del proceso y no quiere. O porque estas juntas se saturan. Entonces la junta tiene una regla: cuando llega su número de expedientes a cierta cantidad, entonces ya se van rotando los nuevos expedientes a otras juntas, porque si saturamos a la 19 ya no va a poder cumplir con los plazos de ley. Entonces en realidad necesitamos más de una de las 20 juntas dedicada básicamente a las mujeres embarazadas. Necesitamos más de eso, ¿no? Pero, a ver, vamos a poner esto en perspectiva. En la Junta Local de la Ciudad de México se reciben 20,000 demandas al año, ¿ok? De estos 20,000, aproximadamente, muy a grandes rasgos, el 40%, que son 8,000, serían mujeres. Aunque entraran los 335 en un solo año, lo cual no es cierto porque son los que han entrado, de hecho, en más de un año, pero vamos a suponer que entraron en un solo año, representarían el 4.2% de las demandas de mujeres, que son en su gran mayoría por despido injustificado. O sea, me podrían decir, no, pero es que muchos son de viudez o de... No. 95% de las demandas laborales son por despido injustificado. Y solamente el 4.2% de las demandas de las mujeres son
explícitamente por causa de embarazo o aparece en el expediente una mención de que fue por embarazo. Eso es triste. Las mujeres no usan el sistema legal. Bueno. Ahora esto es Junta Local del Estado de México, o sea, como para variarle y que vean otra junta, ¿no? Aquí eso es un grupo de expedientes grande, es representativo de la Junta Local del Estado de México, de un grupo de sus juntas especiales del 2012 y el 2013. ¿Qué es lo que encontramos? El 37.5 de los casos son de mujeres, eso suena más o menos razonable. Están un poquito subrepresentadas porque hay más mujeres que trabajan que las que demandan, en proporción, pero no es tan grave la subrepresentación. Casos de embarazo, 2.9% de las mujeres, no del todo, de las mujeres, o sea, es poquísimo. Audiencias, las mujeres en general llevan 1.4 audiencias para terminar su asunto. Por cierto, esta muestra de la que estoy hablando es una muestra de juicios concluidos, entonces les voy a enseñar cómo les va a las mujeres, y eso es interesante. Las mujeres que tienen casos de embarazo en promedio llevan 2 audiencias para acabar. La duración de días para emplazar es más o menos igual, o sea, parece que no les va tan mal con el emplazamiento, que es un cuello de botella muy importante. La duración del juicio en días es un poco menos de las mujeres, estas poquitas que demandan por embarazo. La compensación por ley, esta es una fórmula que es como el 100% de lo más conservador que podemos sacar. Si quieren pueden pensar en eso como la indemnización constitucional solita, tomando como dado el salario de la mujer. Trae prestaciones y cosas así, pero no importa mucho. Estas mujeres de hecho tienen, si se fijan, casos menos cuantiosos. Eso probablemente es porque son más jóvenes en promedio que las otras y tienen menos trayectoria laboral que las otras y entonces ocupan puestos con menos salario. La cantidad reclamada además es menor. Estas mujeres no reclaman tanto, parece que solo quieren sus derechos, pues. O sea, no es que sean muy ambiciosas y están demandando mucho. ¿Qué pasa con ellas? En general las mujeres tienen 67% de convenios, 20% de desistimientos y 13% de caducidades. De aquí quitamos los laudos porque siendo casos de 2012 y 2013 casi no hay laudos, porque todavía no han acabado, entonces quitamos laudos, ¿no? Pero dentro de las mujeres embarazadas, quitando los laudos, todos son convenios, ninguno acaba por desistimiento o caducidad. Eso es interesante. Las mujeres que van y demandan con causa de embarazo no dejan perder sus demandas y no desisten. Sí. Ahora, comparando lo reclamado y lo conciliado, ¿qué pasa? Pensando solamente en los que concilian. Soy mujer y demando por cualquier razón y concilio. Soy mujer y demando por la misma razón de despido injustificado, pero digo que fue porque me despidieron por embarazo. Mi compensación por la ley, las primeras barritas son ese estimado muy conservador de lo que se me debe. Las segundas barras son lo que yo reclamo, ese es el cálculo de lo que yo realmente reclamo. Noten que las mujeres en amarillo, que son las embarazadas, piden menos y se les debe menos según la ley, pero ganan más. Fíjense en la cantidad conciliada, es más. ¿Ok? Ok, ¿qué podemos concluir de estos datos? Son igual o más subrepresentadas que en el DF, porque vimos que son menos del 3%. Se podría pensar que les va mejor. ¿Cómo podemos pensar que les va mejor? Bueno, terminan por convenio. Ahora alguien va a decir en su cabeza, aunque no lo digan en voz alta, ¿están renunciando a sus derechos haciendo un convenio? Pues no. Porque les acabamos de decir que no hay laudos aquí porque no han acabado los juicios. Entonces, digamos, los convenios en general son una buena noticia para el trabajador porque si no va a pasar 4 o 5 años para acabar su juicio. Entonces, el hecho de que todos los que no son laudos terminan por convenio es una buena noticia. Segundo, su compensación mínima es menor y piden menos pero reciben más. ¿Qué son las explicaciones posibles? 2. La ley les favorece y entonces el patrón se asusta. Y entonces corre y ofrece una mejor conciliación. Seguramente eso es parte de la historia. Pero no es toda la historia, porque son un grupo muy seleccionado de mujeres. Entonces, ¿qué
¿Qué son las variables que seleccionarían las mujeres para entrar a ese grupo y demandar explícitamente diciendo el tema del embarazo? Pues tendrían que saber que hay alguna ventaja por hacerlo. O tendrían que tener un abogado que es tan bueno que sabría de las contradicciones de tesis, que sabría de todo este asunto de la reversión de la prueba. Entonces son mujeres seleccionadas y eso significa que no podemos estar seguros si todas las mujeres demandaran, que fueran despedidas por embarazo, demandaran con esa categoría, si realmente habría una ventaja. No sabemos. No podemos decir que sí, no podemos decir que no, pero yo digo que el hecho de que tan pocas demandan implica que no hay tanta ventaja de hacerlo, ¿no? Bueno, para finalizar, el uso de la Ley Federal del Trabajo para abatir o desincentivar el despido por embarazo es mínimo. Y esto a pesar de que hay juntas importantes que han dedicado muchos recursos a esto. Fíjense, la Junta Local de la Ciudad de México está dedicando una junta prácticamente a solo esto, dándole recursos que son mayores a los que tiene una junta especial cualquiera de las 20. Entonces podríamos pensar que es, no sé si es una 10ª parte o tal vez es 1/15, vamos a suponer, de lo que es todo el presupuesto dedicado a los juicios individuales. Es un chorro de recursos. Pero a pesar de esto, no usan las mujeres esto. ¿Por qué es esto? Pues porque la Ley Federal del Trabajo no contempla mayor penalización ni mayor compensación para este tipo de despido. Es por eso. Yo no tengo datos sobre el despido, sobre el uso del derecho penal, pero ahorita acabo de preguntarle a la magistrada como 2 minutos antes de empezar y ella me dijo que tampoco se usa. ¿Por qué? Porque si yo voy a iniciar una demanda penal, ¿a mí qué me va a servir? Sobre todo si tengo un bebé recién nacido y necesito una chamba porque necesito darle de comer, ¿no? ¿Qué voy a ir a hacer asistiendo a no sé cuántas audiencias penales para después asegurarme de qué? De realmente muy poco probable que me dé ninguna compensación. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Crear mayores incentivos para el uso de la Ley Federal del Trabajo. Acabamos de escuchar de la magistrada una serie de razones que han sido reconocidas ya por la Suprema Corte de por qué esto es un tipo de despido que es particularmente nocivo. ¿Por qué? Porque la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya la despidieron o fue a su licencia de maternidad, regresó para encontrar el despido. Ahora tiene un bebé de semanas en sus brazos. ¿Quién la va a contratar? Nadie. ¿No? Ni ella misma va a buscar trabajo, ella ya va a ser una de estos trabajadores que son como desilusionados, pues, o son ahuyentados del mercado laboral, al menos durante un tiempo, aunque no hubiera sido su plan, porque sí es respetable decir, oye, yo quiero dedicarme y no trabajar, digo, también deberíamos de tener una licencia de maternidad de 6 meses o 1 año, pero bueno, estamos tan lejos de eso que ni vale la pena hablarlo, pero digamos, es respetable que tome esa decisión, pero ella no la tomó, ella quería seguir trabajando y cuando regresó de su licencia la despidieron y ahora nadie la contrata. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues de cajón, por la Ley Federal del Trabajo, si está comprobado que el despido fue por embarazo, si no se pudo comprobar que no fue por eso y fue inmediatamente o por consecuencia del anuncio del embarazo o justo en el momento de regresar de la maternidad, entonces dupliquemos la indemnización constitucional, que sea de 6 meses en lugar de 3, al menos. Yo no digo que sea más porque creo que es mejor diseñar penalizaciones que son más chicas y de verdad cumplirlas, a que digamos, no, los vamos a meter a la cárcel 40 años y luego nadie cumple nada, ¿no? Entonces, eso sería mi propuesta y creo que estamos a tiempo. Aquí estamos en el Senado, pues va a venir para acá la Ley Federal del Trabajo, entonces pongan eso. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a la doctora Joyce Carol por estas estadísticas que nos contextualizaron más sobre los despidos laborales por embarazo. Señoras y señores, desde luego queremos agradecer la presencia de nuestros compañeros de lenguaje de señas que hacen posible que estos importantes temas lleguen a una mayor audiencia de la ciudadanía.
Finalmente, escucharemos a la maestra Dafne Cuevas Ortiz, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, quien es licenciada en Psicología Social, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Estudió Derecho Parlamentario con especialización en Norma Técnica Jurídica por el programa de capacitación de la Cámara de Diputados impartido por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde hace más de 10 años trabaja activamente en el movimiento feminista. Ha coordinado diversos proyectos de impulso a políticas públicas y modificaciones legislativas desde una perspectiva de género. Fue coordinadora del proyecto de formación de jóvenes promotores en salud sexual y reproductiva Sex UNAM y coordinadora de la campaña de acceso a la justicia para las mujeres. Finalmente fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados durante la 58 legislatura. Sin más preámbulos, maestra Dafne, tiene usted el uso de la palabra. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la senadora, a la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, a la COPRED y sobre todo muchísimas gracias a las dos compañeras que me antecedieron en la palabra porque realmente fue muy ilustrador escucharlas. Yo no soy experta en el tema en concreto y escucharlas me hace entender mucho más por dónde está que hemos venido haciendo las revisiones. Yo soy directora de una organización feminista de la sociedad civil que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario y que su tarea es dar seguimiento a las discusiones en el Congreso de la Unión, de los temas en general, tratando de identificar aquellos que de manera puntual afectan los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, discutiendo con el COPRED, con Jacqueline lo hace el año pasado, dijimos, ¿y qué está pasando en el Poder Legislativo con el tema del despido por embarazo? O sea, ¿cuáles son las acciones que se han tomado, retomado, discutido? ¿Y qué tan útil podría ser como ver cuál está haciendo ese abordaje, ¿no? ¿Cómo nos puede servir esa revisión justo como para repensar medidas que puedan ser eficaces? Porque la realidad que nos acaban de mostrar ahorita en cifras, las intervenciones anteriores, bueno, pues hace obligado de verdad actuar de manera más efectiva en este asunto, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir es a qué tiempo nos acotamos de la revisión. Hicimos una revisión de las iniciativas y los asuntos legislativos discutidos en el periodo de la legislatura inmediata anterior, la legislatura 62, y solamente el cachito de la legislatura que alcanzamos, digamos, entendiendo que hicimos el estudio en los primeros 9 meses de 2016. Y revisamos tanto las actividades parlamentarias, la discusión en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero también revisamos qué estaba pasando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ahora cobra todavía más relevancia cuando vemos que los casos se duplican de lo nacional a lo local en el asunto del despido de las mujeres embarazadas de manera injustificada. ¿Con qué nos encontramos en esta revisión? Bueno, lo primero es que el tema es bastante, puede ser que es de mucho interés para el Poder Legislativo, sobre todo las legisladoras mujeres se interesan por atender el asunto y por discutirlo. Y a lo largo de los periodos, digamos, que revisamos, nos encontramos con que en total había 30 piezas legislativas que se discutieron, entre la legislatura pasada y lo que iba de la actual, de las cuales 25 fueron en la legislatura pasada y 5 en lo que iba de 2016. Es muy relevante decir que en todos los casos, prácticamente en el 95% de los casos, se trataba de iniciativas que estaban firmadas e impulsadas por mujeres de los partidos políticos al interior de sus grupos parlamentarios. Y que en el caso de la Asamblea Legislativa, haciendo una revisión de las 2 legislaturas que vimos, solamente encontramos 2 asuntos a discusión. Ahora, cuando hablamos de los números, y por eso le llamamos piezas parlamentarias, esto cuenta por igual iniciativas presentadas para reformar la Ley Federal del Trabajo o alguna ley del Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, o también dictámenes que se hicieron de esas iniciativas, es decir, en algunos casos se repite, es una iniciativa que se dictaminó. También estamos contabilizando los puntos de acuerdo
que todo el mundo aquí sabe, ¿no?, que también los legisladores pueden presentar a discusión temas a través de puntos de acuerdo, o los exhortos que se utilizan para llamar a los actores del poder público a hacer tal o cual actuación, ¿no? De todas las piezas estamos hablando en este total. En términos de contenidos o de los temas puestos a discusión y los abordajes, lo primero que les tengo que decir es que en la Asamblea Legislativa del DF, de las dos iniciativas que se presentaron, una que era del Partido Acción Nacional, si bien centraba su argumentación y su marco argumentativo en todos los derechos que se reconocen internacionalmente, en los tratados internacionales, en CEDAW, en Belém do Pará, demás, hasta en los objetivos de desarrollo del milenio que ya caducaron, a la hora de que vemos el contenido de la iniciativa, se trata justamente de aumentar los años de sanción penal en la ley del trabajo. O sea, hay un tránsito entre la argumentación de derechos y la propuesta que se elabora que no alcanza como a tener una coincidencia lógica. Por otro lado, la Asamblea Legislativa no solo no presentó iniciativas en la materia, ni en la legislatura pasada, ni en lo que va de esta legislatura. Digamos, 2 es poquísimo. Pero el Poder Legislativo tiene la facultad de tener otras acciones, concretamente las del control y evaluación al Poder Ejecutivo. Y sorprende que en la Asamblea Legislativa tampoco hubo ningún llamado, ninguna solicitud de información, ninguna solicitud de comparecencia, ningún seguimiento puntual a ninguna política pública o a ninguna junta específica. No sorprende tanto, entonces, que la duplicidad de los números esté ahí, digamos, porque no se está haciendo un trabajo consistente donde se esté poniendo el foco y el interés en este tema. En el caso del Congreso de la Unión, es muy relevante decir que casi todas las iniciativas sí tienen un conocimiento muy básico sobre lo que pretenden resolver. Y cuando digo un conocimiento muy básico, es a veces incluso en la exposición de motivos no se frasea de manera clara el problema que quieren resolver. Se citan mucho los acuerdos internacionales, se habla muy a simple manera de los derechos de las mujeres, de la protección del embarazo y demás, pero nunca hay un análisis que parezca, o en muchos de los casos nunca hay un análisis que se alcance a leer que sea comprensivo del fenómeno. Y también hay mucho que decir sobre la variabilidad de la información disponible en términos de estadísticas. Lo que nos han presentado hoy, lo que nos presentó, ya se me olvidó tu nombre. Joyce, nos da sin números, datos a partir de revisar una junta concreta o las juntas de otro estado, demás. Pero cuando tú vas a buscar información sobre las mujeres que han sido despedidas o que se han reclamado algún tipo de discriminación, violación de derechos, hay muchas instituciones vinculadas en intentar entender el tema, seguirlo, contarlo, visibilizarlo, y nadie coincide en la información que maneja. Es decir, hay una disparidad ahí que también responde, bueno, a que no hay una metodología que se haya puesto a discutir interdependencias, metodología que se haya discutido, acordado interdependencias. No se ha trabajado mucho en el tema tampoco de la generación de datos sobre este asunto, ¿no? Las leyes que se proponen en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, son muchas vinculadas a modificar la Ley Federal del Trabajo. Efectivamente, algunas para reformular discriminación, que ya está impuesto, y también para impedir o sancionar que se soliciten pruebas de embarazo a las mujeres, o para darles trabajo o para que puedan continuar en él. Son muy pocas las que se meten con el tema del despido por embarazo concretamente desde la ley como iniciativa. Hay iniciativas para modificar las leyes del IMSS o del ISSSTE, digamos, un poco para que sea desde el derecho de la seguridad social donde se puedan garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, y en casi todos los casos elevar las sanciones o llevar el ámbito penal el despido es la propuesta. Es muy recurrente, digamos, ¿no? La gente siempre cree que si vas a ponerle ahí amenazas de años de cárcel o vas a aumentar sanciones, eso va a ser más eficaz, y lo que nos ha enseñado en general todo lo que se mete a los códigos penales es que por ahí no va, porque a la hora de operarlo sale exactamente la misma, ¿no? También hay muchas, sobre todo, puntos de acuerdo que implican acciones de control o evaluación de la actuación del Ejecutivo en la materia. Aquí sí, tanto en el Senado de la República, más en el Senado de la República, pero también en la Cámara de Diputados,
se solicita información a los operadores de programas, a los responsables de impartición de justicia. Ha habido como varios puntos de acuerdo, exhortos, donde se hace esa tarea como de intentar fiscalizar el trabajo que desde los otros poderes se está haciendo para la protección de las mujeres. Y hay solo un punto de acuerdo, pero es muy importante referirlo, que habla de manera muy integral, que comprende, digamos, que no solamente es las mujeres, el embarazo y después los días posteriores al posparto y la necesidad de que ahí tengan acompañamiento o no se las despida o demás, sino todas las tareas que implica el cuidado de los hijos o las hijas recién nacidos, y qué tanto estas tareas a lo largo de toda la historia han recaído de manera exclusiva en las mujeres. Ya hemos dicho de manera muy clara, las tareas del cuidado no remuneradas son tareas que cuando se cuentan y se contabilizan monetariamente, solo en el caso de nuestro país, en la encuesta del año pasado oficial por cuenta satélite, se mostró que implica el 24.1% del Producto Interno Bruto. Si el mundo tuviera que pagar, así el mundo, a las mujeres las tareas del cuidado que hacemos sin cobrar, no habría dinero del planeta que alcanzara. Claro. Entonces hay que aceptar que las tareas del cuidado son tareas que subsidian las economías del mundo y que ese subsidio ha caído de manera injusta solamente en los hombros y en la vida de las mujeres, generando dobles o triples jornadas y demás. Y entonces lo que hay que hacer es entender las tareas del cuidado como una responsabilidad del Estado, y en ese sentido no solo quedarnos en la redistribución en los hogares, no solo que los hombres se vuelvan buena ondita y nos ayuden a cuidar hijos y demás, eso está bien, pero hay que pensar en los sistemas del cuidado y pensar en el fenómeno y en las tareas del cuidado como un asunto de responsabilidad de Estado y pensar cómo se replantea. Cuando hicimos toda la revisión y cuando leímos todas las iniciativas, decíamos, ¿qué se puede concluir como con toda esta información disponible, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña la manera en que se ha venido abordando el tema? Por un lado, lo primero que surge es la necesidad de estos foros, digamos, de estos diálogos, del trabajo conjunto entre organismos. Bueno, nosotros estábamos hablándole directamente a la COPRED, que fue con quien acordamos hacer esta revisión, para promover, por ejemplo, esas políticas integrales del sistema de cuidados, ¿no? Pero eso implica hablar con quienes operan políticas públicas en los gobiernos estatales, o en este caso local o nacional, pero también con quienes están involucrados en la reforma de las leyes y demás, y en el cumplimiento de los acuerdos. Digamos que hablar de que nuestros estados comprometieron a atender las tareas del cuidado y generar políticas públicas para responsabilizarse de ellas, fue una cosa que se acordó en Brasilia, en un consenso de la Conferencia Regional de la Mujer en el 2010. O sea, hace 7 años que México ya tiene ese compromiso signado de manera concreta y no hemos avanzado mucho. Por otro lado, necesitamos cifras consistentes y esa también es una tarea urgente. Eso que yo les decía, nadie tiene información que coincida. Cuando preguntas así, denle en Google, ¿no? ¿Cuántas mujeres se despide al año de manera injustificada por embarazo? Y se van a encontrar con cifras que además son abismalmente distintas según quien las proporcione. Lo otro, hay que pensarnos en el poder legislativo, no solo como en la presentación de las iniciativas y en las discusiones parlamentarias, sino en esa figura del control, ¿no? De la evaluación, de esa tarea que se puede hacer de llamar a comparecer a los funcionarios a cargo, de vigilar esas tareas, porque salvo el Senado de manera consistente, la Cámara de Diputados bien poquito y la Asamblea nada. O sea, no se asume esa tarea de hacer fiscalización y de entonces sentir que quienes operan políticas públicas sí vean que están vigilados, pues, ¿no? Que lo tienen que hacer bien. Y también pasa que aquí se hacen cosas desde los puntos de acuerdo o las excitativas, los exhortos, y luego no se recibe respuesta. No hay un sistema real de obligatoriedad de la respuesta. Por ejemplo, aquí hay uno súper bueno en el que preguntaron cosas muy precisas, se aprobó, o sea, se presentó el punto de acuerdo se aprobó y la respuesta no llegó, ¿no? Es decir, el Ejecutivo no reaccionó frente al punto acordado, y pasa mucho con muchos temas. Pero bueno, la otra cosa es que se habla de la certificación. Yo no sé ahí las expertas del tema porque yo ni entendí mucho.
Y yo decía, bueno, lo que se necesita es que haya más información de qué es eso de la certificación, ¿no? Que es un trabajo, me parece, hecho más con la iniciativa privada para que las empresas se comprometan en la vigilancia, respeto, cuidado de derechos, y a los que hacen que sí les dan una certificación donde se garantiza que lo están haciendo, pero no se sabe bien quién la tienen, cómo ha funcionado, cuántas se han dado y sobre todo, eso qué tan eficaz ha sido de veras para que las empresas se hagan bien responsables y para que las mujeres salgan beneficiadas de esa certificación. La otra cosa es la necesidad de diálogos multiactor. O sea, las iniciativas que han presentado en la Cámara, en el Senado, en la Asamblea, no han dialogado con las expertas y los expertos. Queda muy claro, pues, en ese asunto de la flojez de la información, de la falta de fuerza y de la argumentación. Me parece que foros como estos son fundamentales. Ahora ya la senadora Angélica va a ir a hacer la reforma que acabamos de decir que se necesita y la va a presentar. Ya, claro, ya la está redactando. Y les voy a decir por qué lo digo, además, porque de todas las cosas que existen puestas, digamos, de esta materia legislativa a discusión, un punto de acuerdo en 2012 lo puso Angélica, la senadora, ¿no? Sí. Para la ratificación de un convenio que está ahí sin ratificarse, que es importantísimo. Sí. Ese punto de acuerdo se aprobó un año después, en el 2013 acá, y no les ha mandado el Ejecutivo ese documento para su ratificación. Sí. Luego, la misma senadora Angélica de la Peña, en el 2016, el 8 de marzo, a propósito del Día de la Mujer, para dejarnos de celebraciones y corazoncitos y ver qué actuaciones se requieren, vuelve a presentar un punto de acuerdo, esta vez no solo de ese convenio, sino de muchos convenios que articulados son una herramienta muy importante, sí, para los derechos humanos de la OIT, claro. Vuelve a presentar el punto, se termina mucho más rápido, es decir, 2 meses después se aprueba. Y es la hora en que no llegan esas herramientas para la ratificación aquí, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, hay ahí como trabajo que se ha venido haciendo, que se ha estado insistiendo, y me parece que la posibilidad como de sumar a estas otras informaciones, actores, puede ser algo que vaya fortaleciendo y que vayamos viendo. Ahora sí que cómo nos sumamos, no sé, las feministas desde la sociedad civil para que estemos haciendo ahí una campaña diciendo ya se aprobó, no sé qué, y no han enviado nada, ¿a quién responsabilizamos de esto, no? ¿Cómo vamos metiéndole más? También pensamos que COPRED tendría pues como la facultad de hacer estos foros y de estos diálogos, decíamos, es muy necesario con el Poder Legislativo, o sea, sí prioritariamente, porque ahí está el poder, no solo de las reformas de las leyes, sino de la vigilancia, pero también de la discusión e interlocución con estos otros actores. Y bueno, la urgencia del Senado es esa, la ratificación de los convenios de la OIT, la aprobación, porque ahí hay muchos que podrían ser utilizados después si los litigios no se quedan solo en las juntas, si las mujeres empiezan a utilizar un poco los procesos, los juicios penales, ¿no? O sea, ¿cómo vamos haciendo que las herramientas y que garantizan derechos se vayan poniendo ahí y vayan dando rumbo de cómo hay que ir construyendo política pública y cómo hay que ir respondiendo? Las cifras que nos compartieron deja clara la urgencia y entonces me parece que ahorita estamos en ese momento que ya señalaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a cada una de ustedes. Estuvieron muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que me viene? Efectivamente, Dafne me conoce y sabe que ya estoy fraguando cuáles deben ser. Hay muchas iniciativas que hemos presentado, luego no tiene el consenso y ahí se quedan, pero me parece que tenemos que insistir. El resultado de este foro tiene que llevarnos a varias reformas importantes. En primer lugar, yo les quiero preguntar, levanten la mano de nosotras 5, ¿quiénes han parido? A ver, ninguna de nosotras, supongo, entendemos que el embarazo es algo placentero, ¿no? Tampoco es verdad que estamos enfermas y nos vamos a aliviar cuando vamos a dar luz. Sabemos la carga que significa ir aumentando los meses en que el producto va desarrollándose. Imagínense ustedes a una mujer que ya tiene 6 meses, 5 meses, casi siempre en los lugares de trabajo, y quiero destacar que todas coincidimos en que de las discriminaciones que sufrimos las mujeres, las cifras
son claras y precisas, esta es una de las condiciones donde hay mayor discriminación. Ese es el primer resultado de este foro. Entonces, imagínense ustedes un embarazo de 3, 4 meses que se trata de ocultar porque ya se sabe que el empleador no va a ver bien que le digamos o que compruebe tarde que temprano de que estamos embarazadas. De tal manera que hasta donde se pueda llevar el embarazo, también la complicación para nosotras porque ya es un producto más desarrollado. De tal manera que imagínense ustedes cuando las corren del trabajo porque comprueban que están embarazadas. Ya no hablamos de cuando se les pide la prueba del embarazo para no ser contratadas, que esos son dos situaciones que se viven. Luego, ya con 6, 7 meses o incluso ya después de parir, que se pretende regresar, que también esa es otra parte importante que nos demuestran las encuestas, los estudios, de que también esa es otra parte del momento en que también las mujeres son despedidas, es decir, ya no son contratadas, ya te fuiste a parir, a todo dar, pero ya no regreses porque ya no tienes trabajo. La situación de nosotras en esos momentos es muy complicada. No es lo mismo enfrentar una demanda laboral sin estar embarazada o parida o lactando. No es lo mismo. Entonces, por eso que también va la referencia de la encuesta, también muy precisa, de buscar la conciliación, de buscar ponernos de acuerdo, y me parece que además eso también hay que vindicarlo, porque México está transitando en que todas las soluciones lleguen a ese fin, de tal manera que no estemos judicializando, ni mucho menos penalizando. Eso es un error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está muy claro. El Congreso de la Unión, puesto que es una materia del Congreso de la Unión, es una materia federal, ¿sí? Tenemos que seguir revisando, cuando menos las 3 leyes que aquí han quedado claramente establecidas puntualmente en cada una de las intervenciones. La Ley Federal del Trabajo, hay que seguir armonizándola a los tratados internacionales, hay que seguir revisándola para que pueda resolver el grave problema de discriminación que sufren las mujeres por la condición de embarazo o de alumbramiento, etcétera, y por supuesto la ley también del ámbito del Congreso de la Unión, del IMSS y por supuesto también la del ISSSTE. Las 3 tareas son del Congreso de la Unión. Con todo respeto para la Asamblea debería vigilar que se cumplan las leyes, políticas públicas que se puedan medir, políticas públicas que se puedan exigir, y así está bien, es la pluma, pero ya no la ocupo. Entonces, sí es muy importante que trabajemos en que no solamente la Asamblea, también los congresos de las 31 entidades federativas restantes, pues tomen cartas en el asunto, porque les corresponde como Poder Legislativo también revisar el cumplimiento de las leyes, aunque estas sean del orden federal, y por supuesto las políticas públicas, y que garanticen que las mujeres desarrollen toda su potencialidad, y el ser madre, embarazarse, parir, lactar, etcétera, etcétera, el cuidado de la niña, el niño, no se debe constituir en un impedimento para lograr ese desarrollo profesional que queremos y al que tenemos derecho todas las mujeres. Ya no entramos a las cifras de qué se opina por parte de los hombres respecto a esta exigibilidad igual de nuestro trabajo y el trabajo de los hombres. Una parte muy importante, más del 70%, sí, estamos de acuerdo que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Pero a la hora de que te bajas a las otras preguntas ¿y estás de acuerdo que por trabajo igual gana igual? Ahí entonces se rompe ese 70% y tienes a una parte muy importante, 1/3 de este 70% que dice no, ahí sí ya no estoy de acuerdo. Y si así le seguimos diciendo, preguntando las otras cosas, pues claro que no están de acuerdo. Entonces ya la igualdad no es algo real. De tal manera que también, y Dafne tiene razón, tenemos que trabajar. Estuvimos juntas en la CEPAL, cuando en Brasilia exactamente surge, y discutimos además, tú y yo y otras compañeras,
cómo tenía que redactarse cada uno de los puntos justamente del consenso de Brasilia. Antes estuvo el de Quito, que fue la entrada, precisamente a reconocer el tiempo, espacio y por supuesto las actividades familiares que tienen que ser llevadas a cabo por los hombres y las mujeres. No porque sean buena ondita, sino porque debe ser una obligación de hombres y mujeres a atender de manera igualitaria las responsabilidades de la familia, del hogar, etcétera, etcétera. De tal manera que seguiremos insistiendo que México, que el presidente de la República nos mande estos tratados internacionales inscritos desde la Organización Internacional del Trabajo para garantizar, para seguir fomentando esta igualdad entre las trabajadoras y los trabajadores y por supuesto sus responsabilidades en sus familias. De tal manera que este foro nos deja tareas. Yo les agradezco a todos ustedes, particularmente a Jacqueline, porque hacemos cosas muy suaves. Fraguamos este foro aquí. Yo me siento muy contenta de haberlo hecho aquí en el Senado de la República, porque la materia es federal y yo creo que vamos a tener un eco y una simpatía de las otras compañeras senadoras de los otros grupos parlamentarios, porque este es un tema de preocupación que compartimos todas y también todos. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buen día. De esta manera.